Voy a hablaros hoy de uno de los elementos claves sobre los cuales está fundamentado el sistema bancario en el que estamos viviendo. Voy a trataros de explicar, por extensión, por qué se está produciendo un sistema inflacionista, o mejor dicho, no porque se esté produciendo ahora, sino por qué el sistema está basado en un componente inflacionista o expansivo del dinero que tiene que ver directamente con el catecismo impuesto por el Banco Central Europeo, que es el principal responsable o el alma mater de toda esta historia. Voy a hablaros, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí un día más, de lo que conocemos como la reserva fraccionaria o el coeficiente de caja que los bancos tienen que tener en sus, entre comillas, vitrinas. Sí, amigos, porque lo primero que tenéis que conocer es que cada vez que vais a un banco y le entregáis en confianza un dinero, un depósito a la vista, de cada 100 euros que le entregáis, el banco solo está obligado a retener en esas vitrinas, en esa caja fuerte, por ley, solo 1 euro, que eran 2 hasta el 1 de enero del año 2012. Del resto, el banco dispone, libre y alegremente, concediendo créditos, préstamos, es decir, jugando con vuestro dinero, porque ¿sabéis por qué lo hacen? Es muy sencillo. Es posible que tú al día siguiente, o un mes después, o cuando sea, vayas a por tu dinero y lo tengas. Pero ellos saben muy bien que eso no lo van a hacer ni mucho menos todos los depositantes. Por lo tanto, los depositantes están convencidos de que su dinero está en poder del banco, bien guardado y bien confiado, y es mentira. No lo tienen. Y no lo tienen porque la ley les autoriza que sea así, porque el Banco Central Europeo ha dispuesto que solamente tenga que ser 1 de cada 100 euros y que con el resto el banco lo que hace es simple y llanamente crear dinero ficticio, crear dinero expansionista en la circulación, crear dinero de la nada. Y eso genera inflación, porque la base monetaria es siempre inferior al agregado monetario generado como consecuencia de estas prácticas legitimadas legalmente por el Banco Central Europeo y por los estados. Vuelvo a repetir, la banca es Estado y el Estado necesita de la banca. Visto esto, queridos amigos, no sé si a estas alturas os sorprenderá lo que acabo de deciros, seguramente a muchos de vosotros no. Es posible que para algunos esto constituya toda una sorpresa. Pero lo cierto y verdad, amigos, es que esto viene sucediendo en España desde el año 1970-1971 en relación a los bancos comerciales y desde el año 1963 en lo que concierne a la banca industrial. Es decir, estamos hablando de algo que no es de hace 4 días. Pero es un mecanismo de expansión del dinero que hace que éste fluctúe sobre una base especulativa que genera pues, lo que conocemos como el dinero deuda, como lo que conocemos como el dinero bancario, como lo que conocemos como el dinero creado de la nada, sin ninguna base real. Bueno, podíais llegaros a este punto, podía llegaros a plantearos si esto es inamovible, es decir, si esto no hay quien lo cambie, si esto es bueno, pues imposible de echar abajo. Pues es muy complicado, porque esto es un contubernio de grandes dimensiones. Pero quizás os sorprenda saber que el día 10 de junio del año 2018, en el país de la banca por autonomasia, es decir, Suiza o la Confederación Helvética, tuvo lugar un curioso referéndum. Un referéndum, además, con todas las garantías. En Suiza se hacen muchos. Este fue probablemente el más complejo de todos los que se han llevado a cabo hasta la fecha. ¿En qué consistió? Se le preguntó al pueblo suizo
si era partidario de acabar, o mejor dicho, de prohibir que los bancos comerciales pudieran seguir creando dinero de la nada. Es decir, que se acabase con la reserva fraccionaria y que el único que pudiera generar dinero fuera el Banco Nacional Suizo. La respuesta fue casi del 75% de la población que querían que, o eran partidarios de que los bancos comerciales pudieran seguir creando dinero. Fue una consulta histórica, fue un auténtico precedente, muy peligroso, a menos que estuviera amañado y, bueno, no lo sé, quizás sí, pero bueno, en Suiza todavía me merece algo de credibilidad cómo funcionan allí. Pero vosotros fijaros, ¿qué hubiera sucedido si el pueblo suizo hubiera dicho, sí, vamos a acabar con el privilegio que la banca tiene de crear dinero de la nada? ¿Qué precedente se habría creado de cara al resto de los países del mundo? Pues que sepáis que esto sucedió. Por otra parte, la Escuela Austríaca de Economía sostiene que una de las maneras de evitar que se produzcan ciclos en la economía inflacionistas, como consecuencia de esto que os estoy explicando, sería que el coeficiente de caja no es que fuera del 1% como es ahora o del 2% como fue hasta el 1 de enero de 2012, sino del 100%. Es decir, que la banca no pudiera jugar con tu dinero ni disponer de él. La banca únicamente generaría beneficios producto de las comisiones generadas por custodiar tu dinero y por otro tipo de servicios bancarios. De esta manera se evitarían las inflaciones y se evitaría el efecto expansionista creado por lo que se conoce como el efecto multiplicador de la economía, que genera situaciones absolutamente desbordantes como las que estamos viviendo, de unas deudas a pagar que son, bueno, a pagar son impagables, como muy bien vosotros sabéis. Por otra parte, y para no hacer mucho más largo este vídeo, os diré que en el año, concretamente en el año, os lo voy a decir exactamente, el día 16 de diciembre del año 2016, tuvo lugar un tratado, una reunión, que dio lugar a lo que se ha dado a llamar el Acuerdo de Basilea III. En el Acuerdo de Basilea III se dispuso, para evitar que pudieran producirse rescates a la banca como habían acontecido a partir de la crisis del 2008, se fijó un aumento de las reservas que tenían que tener los bancos obligatoriamente en sus vitrinas y que pasaba a ser del 8% de su capital. Esto no tiene que ver con la reserva fraccional del dinero al que hemos hablado antes, pero tiene que ver con las reservas mínimas que tienen que conservar los bancos de su capital. Bien, se acordó también en Basilea III que de ese 8% de capital, el 6% tenía que ser de lo que se conoce técnicamente como capital mínimo. Un capital mínimo de nivel 1. Os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es el nivel 1, Antonio? De ese nivel 1, que estaría conformado por las reservas, por las acciones, ordinarias y por los beneficios retenidos por el banco, el 4%, el 4,5% de ese 6% al que me acabo de referir, tendría que estar constituido por esto que acabo de deciros, que técnicamente se conoce como el capital Z1. Concluyo con un dato, por si no lo sabíais. Lo del 100% de la reserva fraccional, que no se pudiera generar, disponer o jugar con el dinero de otros, y que lo preconiza la escuela austríaca, no es nuevo. Históricamente hay un precedente que tuvo lugar en el año 1600 y pico, voy a ver si lo tengo por aquí exactamente, 1600, bueno, no lo veo ahora, y tuvo lugar por parte del Banco de Ámsterdam. Allí se hizo eso para evitar que se produjeran males mayores de carácter expansionista.
Con lo que os he dicho, igual os estáis sorprendiendo, igual os ha resultado curioso. A lo mejor alguno no se lo cree, está en su perfecto derecho, pero como siempre digo, verificad por vosotros mismos. Esto, queridos amigos, es así. Daros cuenta que con de esos 100 euros que le ponemos al banco en su poder y que son nuestros, solo uno va a estar obligado por ley a retener en sus vitrinas. Con el resto van a jugar alegremente hasta un total de 50 veces. De esos 99 con los que juega, hace la misma operación con otro, y con otro, y con otro, y con otro, hasta un total de 50 veces. Imaginaros, seguro que habréis llegado a comprenderlo muy bien, por qué hay tanto dinero por el mundo y por qué vivimos una situación de inflación como la que estamos viviendo y por qué se debe tantísimo desde todos los puntos de vista. Gracias amigos, salud y libertad.